Bien, gracias. Bueno, gracias con todos los ponentes. Vamos a tratar un poco de hablar sobre el tema de salud mental en el proceso de rehabilitación del paciente o de los pacientes con cáncer de piel, ¿no? Y como ya ustedes habrán escuchado a lo largo de las disertaciones, obviamente el cáncer de piel o los melanomas son más de 12 tipos de cáncer que hay y cada uno de los pacientes tiene diferentes formas de reaccionar, de afrontar a estos tratamientos o también teniendo muy en cuenta la detección temprana o la detección tardía de estos tipos de cáncer, ¿no? También algunos tipos de cáncer son muy agresivos y a ello también se suma eh, la predisposición emocional que pueda tener cada ser humano para poder asumir este proceso que de por sí en la mayoría de pacientes genera crisis emocional al inicio, ¿no? A ver si me permite avanzar la diapositiva. Muy bien. Entonces, para definir un poco esto, ¿qué es salud mental? Como podemos ver en las diapositivas, la salud mental y las relaciones de apoyo son parte importante del transitar en el recorrido del cáncer. También la salud mental es velar por el bienestar psicológico, emocional y social de todo paciente que está padeciendo esta enfermedad. Siempre debemos tomar en cuenta o siempre debemos estar observando en los pacientes el cómo se sienten, su forma de pensar, su forma de actuar y cómo es que ellos se están relacionando con otras personas a raíz de esta enfermedad o a raíz de todo el proceso que acarrea dentro de sí el padecer un cáncer de piel o un melanoma, ¿no? Parte de la salud mental también es importante que nosotros nos concentremos en ayudarles a desarrollar una mejor adherencia a los resultados que puedan tener luego de sus exámenes o esa adherencia que ellos deben tener a los tratamientos médicos que de por sí no son pues nada gratos, ¿no? Y finalmente podemos decir que la salud mental mejora la calidad de vida del paciente, la familia, el cuidador primario, que dentro de las familias siempre hay un cuidador primario que es de pronto el más responsable de todo este proceso, y el cuidador sanitario. O sea, ¿por qué no pensar también en nosotros, los integrantes o miembros o los trabajadores de la salud, ¿no? Nosotros también somos seres humanos, también nos cargamos, también tenemos emociones, también tenemos sentimientos y bueno, quiera o no, de por sí también pues nosotros a veces nos cargamos también emocionalmente y también tenemos que estar pensando en cómo es que manejamos o estamos manejando nuestra salud mental. Si nosotros no le damos esa mirada a nuestra salud mental, con el paso del tiempo, de pronto también terminamos con el síndrome de burnout y ya no generamos una ayuda al paciente, sino también le estamos generando daño, ¿no? Eh, eh, entonces, si nosotros vemos aquí la salud mental respalda los resultados médicos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Anteriormente nos concentrábamos en que, bueno, cada uno trabajaba en su área de manera independiente. Ahora los tratamientos tienen que ser multidisciplinarios, interdisciplinarios, y hoy por hoy sabemos de que si a un paciente oncológico solamente nos concentramos en administrarle los tratamientos médicos, pues estos tratamientos médicos van a ser más complicados y menos eficaces. Todo
personal médico que está atendiendo a un paciente oncológico tiene que estar pensando en de qué forma se le puede brindar la ayuda o de qué forma se puede canalizar para que este paciente también sea evaluado por el servicio de psicooncología y ver cómo está marchando su salud mental, puesto que la salud mental va a permitir sobrellevar mejor los procedimientos y las necesidades médicas diarias que pueda tener este paciente. Le va a permitir o le va a facilitar cumplir con los medicamentos y con otras terapias o psicoterapias. En otras palabras, habrá menos deserción de estos pacientes. También estará reforzando y canalizando mejor las buenas prácticas de hábitos saludables, tanto en nutrición, actividad física y otras situaciones que se puedan presentar ahí. La salud mental también va a controlar mejor el diestrés. Todo paciente pasa por momentos de distrés, lo cual le va a permitir comprender la información y tomar mejores decisiones dentro de su proceso de afrontamiento. Y, por otro lado, también se le estará facilitando manejar una buena higiene del sueño, que también es un punto importante durante todo el proceso de sus tratamientos. Entonces, ¿existen algunos desafíos que pueden afectar la salud mental? Por supuesto que sí. Uno de ellos es el gran impacto de los síntomas físicos que genera en el paciente después de ser diagnosticado o cuando están recibiendo los tratamientos, ya sea de quimioterapia, ya sea de radioterapia o algunos otros tratamientos que se les pueda administrar al paciente. Hay una preocupación constante sobre el futuro. Todo paciente que es diagnosticado de cáncer de piel le preocupa el futuro. ¿Se sanará? ¿No se sanará? ¿Cómo irá a quedar después de las cirugías? Dependiendo también de la cronicidad de esta enfermedad, se le va a activar el diestrés como parte de la atención misma por toda la información que pueda recibir, por todo el contexto por el que pueda estar pasando el paciente y la familia, ¿no? Va a generarse cambios en la rutina diaria, pues es un paciente que de repente va a tener que generarse un descanso, un descanso en su campo de trabajo, si es que estaba desempeñándose en alguna institución, alguna empresa. Se ha generado un cambio de su rutina diaria, tiene que estar asistiendo más a los hospitales, tiene que estar haciéndose sus chequeos, sus exámenes, sus análisis, etcétera. Entonces se generan cambios en su rutina diaria. Hay preocupaciones financieras, pues todos sabemos que ahora el CIS está coberturando casi el total de los tratamientos, pero al margen de ello, igual es una enfermedad que sigue generando gastos, que sigue generando algunos endeudamientos, tanto en el paciente como en la familia. Entonces, todo ello obviamente afecta de alguna manera su salud mental. Se produce temporalmente la separación de amigos o familia, pacientes, por ejemplo, que tienen que emigrar de lejos, de provincias, a ser tratados acá en Irén Norte, y que obviamente por un tema económico no pueden trasladarse con toda su familia, porque de pronto la economía no les da, o tienen que alquilarse un cuarto acá en la ciudad de Trujillo para sus tratamientos, entonces se produce una separación, ¿no? Entonces eso les va a generar también algunas crisis emocionales. Yo veía el día de ayer a una paciente, no de cáncer de piel, ¿no? Con un linfoma, una paciente joven de 36 años, que sufría mucho y estaba con muchos episodios de melancolía por el hecho de que había tenido que dejar a sus 3 hijos pequeños en la provincia de Cajamarca, ¿no? Y que se habían tenido que quedar solos. El que se hacía cargo era el hijito mayor que tenía 17 años, el otro tenía 12 y la otra niña tenía 7 años, ¿no? Entonces, obviamente, se genera todo un suceso allí que se tiene que trabajar y se tiene que ver la forma de generarle cierta estabilidad a esta paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente pueda sobrellevar mejor los tratamientos. Se produce una escasa importancia del autocuidado y autorresponsabilidad por la salud. Ahí tenemos que trabajar mucho en esta parte,
Y todo eso es parte también del abordaje multidisciplinario. No solamente el médico tiene que hablar de esto, lo tiene que hablar el psicólogo, lo tiene que hablar la nutricionista, lo tiene que hablar la asistente social. ¿Por qué? Porque tenemos que incidir en que los seres humanos hoy por hoy tenemos que recobrar esa importancia del autocuidado y la autorresponsabilidad por la salud, orientados ¿a qué? A los chequeos preventivos, que pocos hacemos ese chequeo preventivo, ¿no? También se generan estados emocionales vulnerables y o psiquiátricos, ¿no? Que de pronto estuvieron por ahí manejados, pero apareció el cáncer y se activaron más estos estados emocionales o esta vulnerabilidad, y de pronto también aparecieron los problemas psiquiátricos que estaban por allí como que de pronto no diagnosticados como debería ser, ¿no? Otro de los desafíos es la inconstancia en el control de la vida sin cáncer. Es decir, un paciente fue detectado con un cáncer de piel o con un melanoma en un estadio temprano, le hicieron la cirugía y solamente pasa a controles, pero luego se controla 1 año, 2 años y luego se descuida y ya no asiste porque, bueno, se da por curado, por tratado, o la información no le llegó bien, y luego en el corto tiempo regresa obviamente con un cáncer metastásico o con un cáncer de piel que nuevamente brotó en alguna otra parte de su cuerpo, ¿no? Entonces se tiene que trabajar también con esa responsabilidad en los controles de acuerdo a las indicaciones netamente médicas, ¿no? ¿Cuál es el impacto del cáncer de piel en las personas que de pronto padecieron? Bueno, el impacto se genera a nivel psicosocial, ¿no? Es decir, afecta en todas las esferas, en todas las áreas, y le tenemos que dar esa mirada psicosocial, ¿no? Y también se produce este impacto en las diferentes fases de tratamiento, ¿no? Tratamiento inicial, tratamiento en un estadio de pronto 2, estadio 3 o estadio 4, ¿no? Entonces, y obviamente dependiendo de estas fases es que obviamente se van a incrementar los síntomas o este impacto, ¿no? Son poquísimas las personas de pronto que desarrollan una buena capacidad de afrontamiento a esto. La mayoría desarrolla estos síntomas más marcados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece en un paciente que es diagnosticado de cáncer de piel? Miedo al tratamiento, miedo a la recurrencia o a la metástasis, ¿no? Le genera incertidumbre, ¿no? Producto de que, bueno, pues me van a dar la quimioterapia, dicen que la quimioterapia es muy fuerte, que genera otros daños, que deja algunas secuelas. Bueno, pues de repente el cáncer de piel me apareció en el rostro y bueno, pues me van a hacer una cirugía, una reconstrucción, ¿cómo iré a quedar? O sea, se generan muchos episodios de incertidumbre. A ellos se suman los periodos prolongados de insomnio, y a veces el paciente no lo dice en la consulta si es que nosotros no se lo preguntamos, ¿no? Le generan periodos de ansiedad, depresión, se activa mucho más el diestrés, se producen episodios de desesperanza y los sentimientos de culpa, ¿no? ¿Por qué no me chequearía? ¿Por qué no me fui a visitar al médico antes? No sospeché que de pronto podía tener esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y la imagen que vemos aquí es de pronto una imagen que nos tiene que llevar a la reflexión, y que es esta predisposición de ese contacto, de ese trato humanizado que todos debemos tener. Sea un paciente con una enfermedad inicial o sea un paciente con una enfermedad avanzada, no podemos discriminar en el trato. Todos sin excepción, tenemos derecho a la vida y tenemos derecho al buen trato, y que ese trato se debe dar de manera humanizada. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios para informar el diagnóstico? Y aquí quiero que de pronto, porque sé que la mayoría, si no son todos, son médicos los que están en esta jornada de capacitaciones, quiero que tomemos en cuenta esta parte muy importante. Porque bien se dice que, bueno, pues tenemos conocimientos, podemos estar muy capacitados, pero de pronto no todos tenemos esa sutileza para informar el diagnóstico a un paciente.
y es importante que le demos esa mirada. Entonces, el informar sobre el diagnóstico obviamente es un proceso dinámico donde el uso correcto de la información ya es terapéutico. Ojo, el uso correcto de la información ya es terapéutico. Y donde los principales principios para informar son los de la verdad soportable y verdad deseable. O sea, siempre tengo que estar pensando en el paciente, en el que está de pronto sufriendo, en el que está de pronto con esa incertidumbre. Y entonces esa verdad la tengo que dar, pero que sea una verdad soportable para el paciente y que sea una verdad deseable. No debo ser muy abstracto, muy directo y decirle, bueno, pues usted vino tarde a la consulta, su cáncer está muy avanzado y ya no hay nada que hacer. Porque ese paciente, si es que es muy vulnerable o está muy vulnerable emocionalmente, puede salir del consultorio y hasta se puede suicidar, ¿no? Entonces, tenemos que para ello plantearnos la gran pregunta: ¿quién comunica? Todos sabemos que preferentemente es el médico, pero es conveniente también que sea el paciente quien lo elija. Y en algunas ocasiones, por elección del paciente o por elección del médico, lo mandan, por ejemplo, a mi consultorio para que yo les hable un poco del diagnóstico o de esa recurrencia que el paciente pudo haber tenido o de esa metástasis que pudo haber tenido, ¿no? Y hay que tomarlo con pinzas, pues, porque detrás del paciente hay toda una gama de problemas emocionales por las que está atravesando este paciente y la familia. ¿Cuándo? Tenemos que preguntarnos cuándo le podemos comunicar. Cuando lo demande el paciente, sabiendo que hay que facilitar el proceso de información, ya que este es terapéutico. A veces el paciente no quiere que le brinde la información en este momento. Entonces tengo que respetar eso y tengo que darle un chance, que regrese la siguiente cita, porque posiblemente ahí ya lo procesó mejor y está con una mejor disposición e incluso me va a entender mejor. ¿Cómo debo informarle? De un modo inteligente y continuado, estando a la altura del paciente y permaneciendo con él hasta el final. A veces por la sobrecarga de pacientes le damos el diagnóstico, le damos la información y lo sacamos del consultorio. Y el paciente tiene que salir a la sala de espera a hacer su crisis con el familiar o de pronto solo y con otros pacientes que estuvieron allí. No, tenemos que tomarnos ese tiempo prudencial y darle ese soporte final, que el paciente se sienta acompañado hasta que de pronto sus emociones se empiecen a regular y preguntarle si es que realmente nos entendió bien en la información que le estamos dando respecto a su diagnóstico, respecto a su tratamiento, respecto a la cirugía que de repente le vamos a hacer o quizás frente a una recurrencia o a una metástasis, ¿no? Y también plantearnos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que informar? Basándonos en los principios de la verdad soportable, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede saber el enfermo? ¿Cuál es su capacidad para comprender y afrontar su situación? Es diferente informarle a un paciente que de repente tiene estudios universitarios o que es un profesional, a informarle a un paciente que de repente viene de la sierra o viene de la provincia y que de pronto tiene una primaria completa o una primaria incompleta. Entonces tengo que saber con quiénes utilizo tales términos técnicos y con quiénes voy a tener que utilizar un lenguaje común, pero que me entienda, ¿no? Y en el de la verdad deseada del paciente. ¿Qué sabe el enfermo? ¿Qué dice que quiere saber y qué desea realmente saber? Porque de pronto también me puedo mandar a darle todo un discurso que lo termino confundiendo más y que realmente lo que el paciente quería saber no era eso, sino de pronto las cosas más sencillas, más prioritarias. Y la otra pregunta es, ¿a quién se le comunica? Al paciente y a aquellas personas que él autorice, que él quiera que de pronto estén ahí como parte de su
de sus cuidadores primarios o de sus acompañantes, ¿no? En caso de que él sea incompetente o un menor de edad, por ejemplo, la información debe dársela a sus familiares. Pero también asegurarnos de que estos familiares sean por los familiares directos, ¿no? Porque a veces mandan al paciente con el vecino o la vecina, de repente con un familiar lejano y que de pronto pues no están ahí ni los padres ni los familiares directos, ¿no? ¿Y dónde debo comunicar? ¿No? Tengo que tomar en cuenta el lugar y las condiciones adecuadas para brindar esta información. No puede ser en un pasadizo, no puede ser caminando donde solamente le dedico 5 minutos al paciente para darse esa información, ¿no? Y bueno, sabemos de por sí que todo cáncer de piel genera sufrimiento, ¿no? Y esta información o este cuadrito ha sido tomado del Instituto Nacional de Salud. Entonces, según el Instituto Nacional de Salud, sufrimiento que padece la persona con un cáncer de piel pasa por 4 fases. La primera fase es la fase de adaptación normal, ¿no? Donde hay un porcentaje minoritario de pacientes, pero los hay, que tienen ellos la capacidad de gestionar cambios correctos en su vida y que no necesitan de pronto mayores cosas, que no necesitan de pronto hasta ni de una consulta psicológica porque tal vez su cáncer es inicial o su cáncer estuvo in situ y bueno, pues ellos logran desarrollar esa adaptación normal. La segunda fase nos habla de un sufrimiento psicológico y social, ¿no? Tiene algunos problemas para manejar esta situación, pero al final, con el soporte, con el acompañamiento, con el acompasamiento, logran estos pacientes manejar su situación y no necesitan de mayores situaciones, ¿no? Y la tercera fase es donde ya se genera un trastorno de adaptación, donde el sufriente o la persona que padece este cáncer de piel presenta dificultad para afrontar la enfermedad. Y aparecen ahí los episodios de distrés, ansiedad, depresión, etc. Entonces, aquí sí necesitamos darle una mirada más sutil y derivar a los especialistas, ¿no? Si hay psicólogo, el psicólogo evaluará. Si el paciente necesita una atención psiquiátrica, también canalizará para la atención psiquiátrica, ¿no? Y la cuarta fase, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, donde este trastorno de ansiedad generalizada produce un impedimento para tener una vida normal. El paciente se activa mucho los episodios de miedo, pavor, preocupación. Hay la rumiación cognitiva respecto a cómo va a quedar, qué le va a pasar, cuáles son los efectos que de repente le van a generar los tratamientos, producen periodos de desesperanza, se activa mareo, sensación de falta de aire, temblor de cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí el paciente necesita una atención tanto médica, también psicológica y psiquiátrica, porque acá sí requiere de una medicación para regular este trastorno de ansiedad generalizada. Y si abordamos de manera integral, pues el paciente desarrollará una mejor adherencia y los tratamientos médicos serán mucho más efectivos. Hay algunas, revisando la bibliografía, se encontraron algunas alteraciones emocionales prioritarias en el cáncer de piel. Encontré estas 3 que creí también importante compartirlo con ustedes. Entonces, se va a generar un retraimiento social por las lesiones dérmicas en la piel. Y si estas son mayormente en la cara, en la nariz, en el cuello, entonces obviamente al paciente le va a generar un retraimiento social por cómo se van manifestando estas heridas o estas laceraciones. En las personas mayores surge la activación de dificultades cognitivas, como por ejemplo la aparición también de una demencia senil o de un Alzheimer. Entonces, como quien dice, este cáncer nos trajo de taquito, lo otro también, ¿no? Y tenemos que dar esa mirada también, ¿no? Y obviamente es entendible que a más edad, mayor fragilidad física y psicológica en los pacientes que están padeciendo esta enfermedad.
A ello, ¿qué se suma? Se suma en muchos casos la sobreprotección familiar y la conspiración del silencio, ¿no? Donde muchas veces las familias o los familiares se oponen de que le hablemos con la verdad al paciente, dando una mirada anterior, que es que tenemos que entender cómo tenemos que informar, qué tenemos que informar, a quién o quién es el que tiene que informar. Entonces se tiene que convencer a la familia de que la conspiración del silencio no nos ayuda, nos va a generar mayores dificultades posteriormente y que se tiene que romper eso. También aparecen las creencias y las cogniciones del paciente acerca de su dolor, su causa y pronóstico. Y también hay que desmitificar un poco ahí. Muchos pacientes siguen asumiendo que cuando, por ejemplo, les aparecen picos altos de dolor y el médico los deriva al área o a la unidad de terapia del dolor y cuidados paliativos, obviamente es porque su enfermedad está complicada o porque su enfermedad ha progresado. Y no necesariamente es así. Hoy por hoy sabemos que el área de cuidados paliativos, ¿no? El área de terapia del dolor y cuidados paliativos se está trabajando para que esto se desarrolle en todas las instituciones y obviamente se dé un abordaje a todos los pacientes que puedan presentar enfermedades crónico-degenerativas, dentro de ellas también el cáncer, obviamente, e incluso a otras dolencias mayores que puedan presentar, ¿no? Y bueno, en los pacientes con cáncer de piel es muy común ver la incertidumbre y la negatividad inicial, como lo veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué produce esto? Pues es común que los sobrevivientes sientan incertidumbre respecto al futuro. Terminé con mi tratamiento, estoy estable, pero se me activa la incertidumbre en qué va a pasar después, cómo va a ser de acá a un mes, o de acá a un mes tengo controles, y bueno, me van a hacer mis chequeos, Dios mío, de repente por ahí me van a encontrar algo, etcétera, ¿no? Es importante que recuerde que todas las personas pasan por altos y bajos, además de reconocer que los sentimientos de cansancio, ansiedad, ira, depresión, pueden ser también algo positivo. No necesariamente tenemos que mirarlo como algo negativo. Y va a ser algo positivo siempre y cuando el paciente lo sepa canalizar, lo sepa exteriorizar, y nosotros también estemos atentos para poder canalizar al profesional si es que esta persona no lo está manejando de manera adecuada. Se produce la expresión abierta y honesta de estos sentimientos que ayudan a liberar el estrés y la tensión, ¿no? Adicionalmente, los sentimientos fuertes de culpa van desde culparse a sí mismo, culpar a los demás, y pueden ser aterradores, pero también son comunes y tenemos que trabajar con el paciente para que no le dé tanta importancia a ellos, sino lo vaya procesando de manera diferente a tal punto de que poco a poco le baje la intensidad a ello, ¿no? Aparece el miedo y el enojo, que también son sentimientos normales durante todo el proceso, porque para nadie le es fácil superar esto, ni procesar esto, ni nadie se va a alegrar padeciendo una enfermedad como esta. Entonces, la ira es una reacción natural para aquellas personas que pierden su vida normal al ser diagnosticadas de cáncer. Pero lo que hay que cuidar es de que esta ira no se intensifique ni que esté pues constante durante todos los momentos de su vida, ¿no? Puede aparecer por momentos, pero el paciente tiene que aprender a canalizar y manejar eso. Cuando se reprimen sentimientos fuertes como la ira, pueden seguir problemas como la depresión, la fatiga, la desesperanza y la falta de motivación. Por eso es importantísimo que el paciente aprenda a manejar estos estados emocionales. Es muy importante que el paciente tenga su espacio para liberar estos sentimientos, hablar con amigos, familiares, profesionales del área de la salud incluso. Pero yo me he encontrado muy frecuentemente con familiares que les prohíben a los pacientes, por ejemplo, llorar, hacer manifestaciones de ira, ¿no? Mucho menos que lo deben hablar con otras personas, ¿no? Entonces, el estar muy cerrados emocionalmente no les ayuda. Hay temor y preocupación, pues sentir dolor, ya sea debido al cáncer o al tratamiento, sentir la enfermedad o verse diferentes como resultado de su tratamiento,
el encargarse de su familia o del familiar que está padeciendo el cáncer, pagar las cuentas, conservar el trabajo, el miedo a morir, produce temor y preocupación. Pero es parte del proceso. Lo que hay que hacer es de que esto no se convierta como el sentido prioritario de la vida, sino es una circunstancia, es una situación que tienes que poco a poco aprender a manejarlo y a canalizarlo. Pero no te puedes pasar con temor y con preocupación todo el tiempo, día y noche, con eso rumiando y rumiando en tu cabeza, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes con cáncer de piel? Lidiar con el diestrés adicional después de un evento como la pérdida de un ser querido, dolor o lesiones, o la pérdida del empleo o del hogar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no abordamos esto, no le enseñamos al paciente a manejar estos episodios que se pueden dar o estas circunstancias, el paciente puede caer en depresión por ello, o puede empezar a tener un duelo no resuelto, porque aunque les parezca mentira, todo esto es parte de un proceso de duelo. Si el paciente tiene un cáncer y le han tenido que amputar parte de su cuerpo, hay una pérdida y por lo tanto va a pasar por un proceso de crisis y por un proceso de duelo. Si el paciente perdió su empleo a raíz de estar enfermo, tiene que pasar por ese proceso de duelo, ¿no? Si hubo la pérdida de un ser querido, los familiares van a pasar por ese proceso de duelo. Y ese proceso de duelo se tiene que educar o psicoeducar para que se maneje dentro de los parámetros normales o adecuados. Tener poco y nada de apoyo social después de un evento, sentirse solo, ¿no? Sentir que no cuenta con la familia, con las amistades que de pronto tenía antes, que ahora no lo llaman, no se comunican con él, también obviamente se convierte en un factor de riesgo para que el paciente se vea envuelto en episodios emocionales fuertes. Tener antecedentes de problemas de salud mental o de abuso de sustancias también, ¿no? Entonces, a veces todo este cúmulo de cosas hace que el paciente empiece a fumar, que el paciente empiece a beber licor, y eso nuevamente lo empieza a vulnerar o lo empieza a poner en riesgo, ¿no? O si ya este paciente de por sí tenía problemas de salud mental, como de pronto un paciente con una depresión crónica, ¿no? O un paciente con una distimia, y si de pronto pues eso no es abordado, eso lo va a poner en riesgo nuevamente, ¿no? No es que por eso le va a dar el cáncer, pero sabemos, hay estudios, faltan de pronto algunas investigaciones, pero sabemos de que de pronto estos temas emocionales no canalizados, no resueltos bien, no hacen de que el paciente se convierta en una persona más vulnerable o en riesgo. ¿Y cuáles son los factores de recuperación o que nos ayudan a que este paciente con cáncer de piel tenga un mejor pronóstico, un mejor afrontamiento? Cuando la persona tiene la capacidad de buscar apoyo en otras personas como amigos y familiares, es decir, no se encierra, rompe el silencio y busca más bien la ayuda. Cuando les facilitamos o les damos pautas para que ellos puedan encontrar un grupo de apoyo después del evento traumático. Y ahí cuando a mí me hacían la presentación hablaban, por ejemplo, de la red VIPA, ¿no? Donde es una red de supervivientes de cáncer, cuyo nombre es Vidas Positivas en Acción, que son pacientes supervivientes y que se dedican a, de pronto, a hacer algunas actividades conjuntamente con el servicio de psicología en beneficio de los otros pacientes que por ahora están pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, como los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, ¿no? Y nos sirven como testimonios de vida también, ¿no? Entonces, el pertenecer a estas redes o a estos grupos ayuda mucho, ¿no? Cuando se le enseña al paciente a afrontar el hecho de manera positiva, como una forma de superar el evento y aprender de él. Pocas personas tienen esa reacción positiva. Pocas personas sacan de lo peor lo mejor, que es el aprendizaje, que es la lección de vida, pero eso ayuda mucho también. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios del abordaje psico-oncológico en los tratamientos del cáncer de piel? Son muchos, he tratado de precisar en estos, tratando de englobar todo.
pues va a disminuir el impacto del cáncer, baja la marea emocional. Cuando un paciente va al servicio de psico-oncología, lo que buscamos es eso, disminuir el impacto del diagnóstico y hacer que baje la marea de emociones, que el paciente aprenda a autorregularse. Reduce los síntomas luego del diagnóstico, pues no nos olvidemos que mente estable, mejores resultados. Buena salud mental, buenos resultados. ¿No? Buscamos que el paciente y la familia mantengan la autoestima y el amor propio, pues afectan la percepción de su imagen corporal y el aislamiento social si no tocamos esa parte de la autoestima, del amor propio, de la percepción propia. Y la enfermedad obviamente está en alguna parte del cuerpo, pero no en todo tu cuerpo. Y no afecta tu capacidad de razonamiento, tu autoestima, salvo que estés con un cuadro depresivo profundo o con una ansiedad generalizada, como lo veíamos anteriormente. El tratamiento psico-oncológico permite el desahogo, la liberación emocional, y por lo tanto va a generar un espacio privado de desahogo y de liberación, de catarsis, que le llamamos en otras palabras, y el paciente se va a ir con menos carga emocional, ¿no? Y también el servicio de psico-oncología o el abordaje psico-oncológico promueve el apoyo social, mejorar las líneas de comunicación entre el paciente y los familiares, ¿no? Fortaleciendo la cohesión y la comunicación entre ellos, que en muchos de pronto estaba resquebrajada, que de pronto, sumado al cáncer, tenían algunas diferencias, algunos resentimientos, o de pronto detrás de eso alguna disfuncionalidad familiar o incluso algunos casos de violencia. Entonces, frente a todo ello, ¿existen algunos objetivos terapéuticos? Por supuesto que sí. Uno de ellos es identificar los síntomas somáticos y o alteraciones psicológicas que son percibidos por el paciente como una amenaza importante. Identificar y que el paciente ponga en marcha estrategias de cómo minimizar eso. Compensar, eliminar o atenuar dichos síntomas con otras cosas prioritarias e importantes para el paciente. Detectar y potenciar en la medida de lo posible los propios recursos del enfermo o del paciente. Es decir, nosotros los psico-oncólogos no le solucionamos la vida al paciente. Sencillamente es trabajar para hacer que el paciente se dé cuenta de cuáles son sus propios recursos o de qué recursos internos cuenta, de con qué recursos familiares cuenta, que le van a ayudar a enfrentar todo esto. Aumentar en lo posible su percepción de control sobre su situación y los síntomas, ¿no? Otro de los objetivos terapéuticos es evitar que se cronifique y se convierta en patología la presencia de determinados estados de ánimo como ansiedad, depresión, hostilidad, etc., etc. Y emplear otras estrategias como la información, la distracción, la reevaluación cognitiva, la relajación, la hipnosis y otras técnicas terapéuticas o otras técnicas alternativas que también ayudan a minimizar estos síntomas y a un mejor afrontamiento a todo ello. Y bueno, por aquí un poquito de bibliografía, ya no los voy a cansar mucho. Y se supone que hoy estamos 14 de febrero, entonces desearles un feliz día del amor y la amistad. Muchas Gracias, gracias. licenciado Elmer. Sí, muchas gracias por una excelente presentación. Nos ha dado todo otro panorama, como No mencionaba sé si hay también la alguna licenciada. pregunta. Sí, la doctora Saldarriaga está consultando si en el IREN tienen un equipo multidisciplinario de salud mental. Ya, todavía no, sigo siendo el único psicólogo. Esperemos que de pronto esto ya mejore. Cuando hay un tema, por ejemplo, de un paciente que necesita la ayuda psiquiátrica, tenemos que canalizarlo a algún centro de salud mental comunitario o a los otros hospitales, o bueno, si el paciente puede de manera particular, ¿no?
Lamentablemente, pues, los programas de salud mental deberían, creo yo, es mi opinión personal, venir con recurso humano, ¿no? Así como de pronto hay un presupuesto para trabajar y esto también creo yo debería venir con un presupuesto para poder contratar este personal y poderle darle marcha, ¿no? Pero bueno, camino a eso estamos, esperemos que quizás el próximo año ya la situación sea diferente, se pueda trabajar de pronto ya con un equipo de salud mental, ¿no? Gracias, doctor. Si es que no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por finalizada la última sesión de hoy día. Agradecemos al doctor Elmer Díaz Castillo por su excelente presentación. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su tolerancia. Espero haber contribuido un poquito y por favor, no nos olvidemos de ese trato humanizado con el paciente. Entonces, si nosotros hemos elegido esta profesión, ¿no? Tenemos que centrarnos en que el paciente merece lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros es una atención humanizada, una atención con calidad, una atención con calidez y esa mirada, que si bien es cierto, usamos todavía las mascarillas, pero no nos desconectemos del paciente. Hasta esa mirada de un minuto les da confianza, les da esperanza, les da seguridad. Y si le puedes extender la mano, también eso le da esperanza y le da seguridad, porque el paciente siente que estás con él en su dolor, que estás con él en su desesperanza, en sus momentos de dificultad. Y bueno, para los eternamente enamorados, que pasen un bonito día. Un abrazo. Hasta luego.